para la meditación para esta hora lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que en el nombre del Señor dice así: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Vamos a orar para que el quien inspiró esta palabra, Dios mismo, nos dé lo que corresponde a la exposición de este pasaje leído. Si usted tiene alguna necesidad, tal vez ayer no esperaba el ambiente en que se encuentra ahora, el problema que enfrenta el día de hoy, pero Dios es fiel, no nos dejará caído, no nos llevará al fracaso. Vamos a orar para que Él le ayude ante cualquiera noticia mala. Confiemos en el Señor, que Él es fiel. Vamos a orar. Padre de misericordias, te damos gracias infinitas por lo que eres para nosotros y para la humanidad. Gracias por la redención con sangre. Gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu ascensión. Gracias por el envío del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Gracias por ser nuestro intercesor directo. No necesitamos algún medio humano, algún ídolo, sino que por tu propia sangre abriste el camino directo al lugar santísimo. Gracias por ser nuestro abogado, nuestro intercesor ante el Padre. Una vez más, estamos con este medio de comunicación para llevar tu palabra, pero también rogar por los televidentes para que obres en sus vidas, en aquellos en donde ya has iniciado la obra redentora, que se continúe esa obra, que se perfeccione esa obra. Y en aquellos que no has iniciado esa obra redentora, rogamos que lo hagas. Rogamos que sean superadas todos los obstáculos, todo impedimento a la liberación del pecado, Dios Todopoderoso. Oramos por las distintas necesidades. Ruego, oh Dios, que obres según tu palabra.
que obres en aquellas personas, en aquellos hermanos afligidos quizá ante la enfermedad, ante el enfermo. Dios, te rogamos a creer en ti, que la sanidad fue provista ya en tus llagas y en tus heridas en el monte del Calvario. Da confianza, da seguridad en aquellos que están orando por el enfermo, porque para ti todo es posible. Y cualquier otra necesidad, cualquiera que sea su naturaleza, su intensidad, su nombre, su amplitud, su complicación, Señor, tú tienes control sobre todas las cosas y no permitirás más allá de lo que cada ser humano soporte según tu palabra. Gracias, Dios mío, por estar con nosotros. Gracias porque podemos llevar el mensaje. No hay otro que hacer, no hay otro que procurar para nosotros, los llamados a exponer el evangelio. Gracias por ese privilegio. Gracias por tus siervos en toda la tierra. Dios mío, bendice cada ministerio. Tu Espíritu Santo obre. Continúa tu obra en el remanente en toda la tierra, dentro de tu iglesia, al igual que dentro del pueblo judío. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por lo que harás por tu palabra. Amén. A continuación vamos a escuchar una alabanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré,
te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Sí, Señor, en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sí, Señor, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, sí, Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré. Sí, te obedeceré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Cántalo, Señor, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Oh, sí, Señor. Señor. Oh, Señor, yo lo haré, te obedeceré, Señor. Gloria al Señor. Hemos leído al principio de la programación, en el capítulo 4 y versículo 1 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. 4:1. La iglesia del Señor en la tierra
no puede caminar ni puede cumplir con los propósitos para los cuales Dios llamó a la iglesia si no está el Espíritu controlando la vida de dicha iglesia. Cuando se desvirtúa el qué hacer fuera de la línea establecida según la palabra y el Espíritu, la vida o los grupos tienden hacia cualquier sentimentalismo, hacia cualquier religiosidad. Es el Espíritu Santo quien constituye la base de la dinámica de la iglesia en la tierra. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia al pecador. El avance, el crecimiento de la iglesia lo da el Espíritu Santo precisamente. Lo da en base a su obra y en base a su palabra. Es interesante que Dios en su gracia nos dé a comprender que el Espíritu Santo en ningún momento se divorcia de la palabra. La Escritura establece que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es contradictorio hablar y decir de fidelidad hacia Dios, de fidelidad hacia el Espíritu Santo, si se tiene aversión, si se tiene enemistad, contrariedad a la palabra. Pero eso es dable, pero dentro del campo religioso. Pero dentro de lo que es el evangelio auténtico, verdadero, no se da eso. Y la iglesia depende de lo que el Espíritu Santo ha dicho a través de la Escritura. Siempre el Espíritu Santo ha estado desde la eternidad y estará por la eternidad. Pero una vez habló el Espíritu a través del apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, quien era el pastor en la ciudad de Éfeso. Y él dijo: empero el Espíritu dice manifiestamente. La versión 60 dice claramente que en los postreros tiempos, esta versión dice que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando de los creyentes verdaderos
El Espíritu Santo habló, no todos, pero que algunos, dijo, apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es volverse contrario a lo que uno creía en un principio, cuyo creer lo había dado el Espíritu Santo, lo había dado Dios. Dejar de creer lo que se creía. Algunos apostatarán de la fe. Y siempre a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le habló a dicha iglesia en la carta que cómo era de interesante de que la iglesia recibiese la sana doctrina a través de los 5 ministerios. Porque los 5 ministerios conformados y accionando en pro de la iglesia, el resultado es la edificación del pueblo del Señor. A fin, dice, de que no seamos niños como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Ya el Espíritu Santo había hablado de los vientos de doctrina o vientos doctrinales. Desde los inicios de la iglesia, recordemos que dentro de la propia gente que había creído en Cristo, aparecieron lo que se conoce en la Biblia los judaizantes. Que establecieron una doctrina judía fusionada con evangelio, imponiendo y enseñándole a los hermanos gentiles que debían de guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Una doctrina que hizo pedazos la fe de los hermanos hebreos, la fe de los hermanos de Colosas, la fe de los hermanos de Galacia, que eran varias congregaciones. Precisamente, por ejemplo, la carta a los Gálatas surge ante la necesidad de rebatir la doctrina judaizante. Esta doctrina judaizante hicieron que los hermanos hebreos y gentiles volvieran a ver y regresaran al ritual y ceremonial de los sacrificios que apuntaban hacia el monte del Calvario, que su cumplimiento ya había sido realizado en la cruz del Calvario mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
eso es que el apóstol Pablo les habla a los de Galacia. ¿Quién os estorbó? Dice, para no creer a la verdad. Vosotros corríais bien, dice. ¿Cómo es que comenzasteis, dice, en el espíritu, ahora vais a terminar en la carne? Solo esto quiero saber de vosotros, les dice. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque los hermanos de Galacia, a la luz de la Escritura, se ve que ya habían tenido la experiencia de la recepción del Espíritu Santo en la vida. Habían saboreado, habían conocido la gracia de nuestro Dios, que la salvación era por fe, por apoyarse, por creer en el sacrificio único y valedero ante el Padre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, derramando su propia vida, derramando su sangre sobre una cruz por los pecadores. Los hermanos de Galacia empezaron a justificarse, volvieron a la justicia mediante la ley, al igual que los hebreos. Por eso es que ante la mentalidad de los hebreos se presenta la superioridad de Jesús a Moisés, a los ángeles. La superioridad de Jesús en todo. La superioridad de su sacrificio, de su sacerdocio, de su expiación, de su sangre. Por eso es interesante ponerle mucho oído y corazón a lo que dijo el Santo Espíritu, porque no solamente tuvo vigencia para los hermanos que fueron destrozados y perturbados en su fe por los judaizantes. Y precisamente la doctrina judaizante provocó el primer concilio en la iglesia en el año 50 en Jerusalén. Y se llegó a la conclusión que no se debía de inquietar a los hermanos gentiles, sino solamente recordarles, no inquietarlos en cuanto a guardar sábado, en cuanto a ritos y ceremonias que tenían que ver con la figura, con el símbolo, la tipología de lo que iba a suceder con Cristo. El Espíritu Santo obró hablándole a los hermanos hebreos como también a los hermanos gentiles, que fuera del sacrificio de Jesús no había otro sacrificio, porque ellos regresaron al sacrificio de animales, a los ritos del Antiguo Testamento.
Por eso es interesantísimo discernir y entender a la luz total de la Biblia, a la luz general de la Biblia, qué es lo que quedó vigente y qué es lo que ya fue abrogado. Más adelante, ya al principio del segundo siglo, la doctrina judaizante se hizo más fuerte a través del grupo de herejes llamados ebionitas. Esos fueron más drásticos porque en la postura doctrinal de ellos no aceptaban a los gentiles como pueblo del Señor y rechazaron las epístolas paulinas. Porque el apóstol Pablo es el mayor exponente de la gracia de nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Hoy por hoy, si traemos diagramado en la historia y en la mente y en la Biblia, la doctrina judaizante sigue aún vigente. En especial está arraigado dentro de la propia creencia judía, porque los judíos, de acuerdo a la Biblia, tienen puesto el velo sobre el entendimiento, sobre el corazón. No aceptan la revelación, no quieren entender que efectivamente Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías esperado por ellos. A lo suyo vino, dice, al mundo, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas los que le recibieron, sean gentiles o judíos, dióles potestad para ser hechos hijos de Dios. Hoy por hoy, aún continúa y continuará hasta el final, en donde estas doctrinas, a lo menos solo llevamos la secuencia de una de las doctrinas, porque en el pasaje que leímos habla en plural, y es el Espíritu Santo quien habló. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Tal vez se preguntará por qué está la presencia de los del séptimo día o de los sabáticos o de los mesiánicos y cualquier otra práctica. Tal vez no se llaman tanto judaizantes, mesiánicos o sabáticos, pero en especial dentro del movimiento neopentecostal hay muchas prácticas, ceremonias y ritos que han acogido, y eso lleva a la gente a retroceder y a negar la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, hacerlo a un lado o hacerlo incompleto o minimizarlo, porque ellos creen que no es suficiente la muerte de Cristo, la fe en su nombre. Por eso es que hay gente que tiene que salar objetos, tiene que echar aceite en objetos, en casas, en cualquier artículo está
de moda ahorita. Mucha gente carga su botellita de aceite porque no han entendido la función del Espíritu Santo. No han creído en que la muerte, la resurrección del Hijo de Dios es todo suficiente. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios en mi nombre. Se puede orar desde aquí, del lugar donde usted está, hacia cualquier continente, sea por enfermedad, sea asunto demoníaco, no importa. Para Dios no hay distancia, no hay obstáculo. Él no tiene problema con la distancia, con el espacio y el tiempo. Es la fe en la autoridad del Hijo de Dios. Es el accionar de la presencia del Espíritu Santo en base a la palabra, lo que libera a la gente. El apóstol Pablo les dice a los de Galacia: los que os justificáis por la ley, de la gracia habéis caído. Y todos los que están bajo la ley, dijo, están bajo maldición, sabiendo que la muerte de Cristo nos ha liberado de toda especie de maldición. No importa la terminología que le incorpore la gente, Cristo con su sacrificio, la ministración del Espíritu Santo, revelando a Jesús a la vida del pecador o del creyente, es más que suficiente para la gloria del Padre. La iglesia, en su caminar en el transcurso del tiempo, siempre ha tenido la lucha en contra de las herejías. Y hubo una época cruel, diabólica, la Edad Media, en que a los verdaderos hermanos fueron catalogados herejes. Muchos murieron en la hoguera, muchos murieron por la espada, fueron asesinados, decapitados, porque se mantuvieron en la sana doctrina, no se aliaron a las doctrinas que surgieron a partir del siglo III, en donde afloró muchas falsas doctrinas que aún tienen vigencia en la actualidad, que lo impusieron los frailes en Latinoamérica cuando vinieron a conquistar. He dicho siempre, al analizar la historia en donde el protestantismo llegó, los pueblos se liberaron y son los pueblos que han progresado. Pero los pueblos que cayeron bajo el catolicismo romano han sido pueblos oscuros, porque se les profundizó por otra vía la idolatría y doctrinas contrarias a la Escritura. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Regresando un poco hacia el Antiguo Testamento,
aquel espíritu que dijo, un demonio que dijo que él lograría que Acab subiera a Ramot y moriría. Y el Señor le pregunta, ¿cómo lo iba a hacer? Seré, dijo, espíritu de mentira en la boca de sus profetas. 400 profetas de Acab. Ahora no es solamente dentro del aspecto doctrinal en papel o en lo que se oye. Ahora las falsas doctrinas se han introducido y han tomado posiciones terribles dentro de lo que se llama pueblo del Señor. Espíritus de error. Nosotros sabemos que cuando platicamos con la gente trae desde su nacimiento doctrinas extrañas, raras y demoníacas. El apóstol Pedro hace alusión a ello, de la vida vana que recibimos de nuestros padres. Porque ¿qué nos inculcaron nuestros padres? ¿Qué nos inculcaron los abuelos? Inculcaron cosas de demonios, inculcaron la falsa doctrina que ya imperaba y sigue imperando en el medio. Por eso es que se necesita el poder glorioso del Espíritu Santo actuando a través de las buenas nuevas del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El único guiador y quien lo hace a través de la palabra, a través de la Escritura, es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, dijo el Señor, que nos guiaría a toda la verdad, no a una parte de la verdad. El Espíritu Santo nos guardaría del error, nos libraría de escuchar a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Hoy por hoy se da en muchos lugares la manifestación de espíritus de error. Alguien, una hermana que tenía problemas en su cuerpo, en su matriz, y le empezó a crecer. Y como la hermana asistía a unas reuniones de oración y de culto, alguien del grupo, supuestamente con revelaciones, supuestamente usada por el Espíritu Santo, se acerca y le habla a la hermana que ella esperaba un bebé, a tal grado
que se emocionó la persona, emocionó a la familia y compró y empezó a comprar vestidos de maternidad. Al transcurrir el tiempo, cuando tiene problemas, tiene malestares y va con el doctor, no era embarazo lo que tenía, sino una enfermedad. Y ahora, ¿dónde quedó lo que dijo la hermana? Que así dice el Señor. Si algo hace falta en la actualidad, y lo he sostenido siempre, es doctrina tocante a toda la Biblia. Y en especial en estos momentos, doctrina en cuanto a la persona del Espíritu y en cuanto a su obra y su manifestación. Porque ha habido un cruce. Se han arrastrado prácticas de la demoniología y de la hechicería y se ha incorporado en los cultos. En una ocasión, una hermana también orando, una hermana soltera, rogando para que Dios la guiara y le diera su esposo. Y por el otro lado, había también uno de esos creyentes comunes, inconversos, infiltrados, que ya había tenido mujer y su esposa estaba viva. Pero también empezó a orar que Dios le diera a su esposa, estando viva la esposa. O sea que un adúltero orando para que le diera otra esposa. En uno de esos cultos donde Dios se manifiesta, muchas veces cuando no se tiene doctrina, puede infiltrarse la manifestación del enemigo. Y es por eso que a veces se levantan mujeres y hombres hablando torpezas, hablando cosas contrarias a la palabra, dándole profecías a la gente. Y se levanta una hermana supuestamente llena del Espíritu y con dones, y coge de la mano a la hermana y la lleva hacia aquel adúltero y le dice: así dice el Señor, hija mía, he oído tus oraciones, he visto tu interés, hoy se cumple tu deseo, he aquí el hombre que Dios tiene para ti. Era una novedad esa noche, y toda la gente, desde el más pequeño hasta el pastor, hicieron todos los preparativos, armaron aquel matrimonio. Transcurridos algunos días, llega la decepción. ¿Por qué? Porque sale a luz que aquel hombre era casado y tenía ya varios hijos. La pregunta es esta: ¿quién habló ahí? Fueron los demonios. Cuando no hay gente con doctrina, cuando no hay gente madura, se deja de llevar de hombres y mujeres que hablan con los ojos cerrados. Y peor si es un líder, es indiscutible, es infalible lo que dice. Los creyentes no se les ocurre siquiera: bueno, si Dios ha hablado por nuestro líder, por nuestro apóstol, por nuestro profeta, por nuestro pastor, por nuestro diácono, o en fin,
Analicemos a la luz de la Escritura si es así. Orémosle a Dios que Dios confirme. No, la gente se deja de llevar. Tiempo faltaría para contarles a ustedes casos terribles, casos demoníacos que se dan en los cultos muchas veces, y ya no digamos fuera del culto. Por eso es que, amados televidentes, aconsejo siempre a través de esta programación que nos apeguemos a lo que dice la Escritura. No hay palabras infalibles como lo que la palabra dice. Dejémonos de las impresiones, dejémonos de los sentimientos, dejemos la vida infantil y acerquémonos con corazón sincero hacia la Escritura, para que ningún espíritu de error y ninguna doctrina de demonios nos absorba, nos distorsione y nos saque de línea. Dios hace de los hombres y de las mujeres que se convierten personas normales. Cuando uno platica con la gente, a veces le informan a uno de cómo es que ante los falsos movimientos la gente tiene más tendencia hacia ellos. La gente es capaz de pagar 10, 20, 30 quetzales o lo que sea con tal de entrar a una reunión, de que le echen aceite, de que lo tiren al suelo, de que le den su profecía. Eso es peligrosísimo, porque uno no debe estar detrás de milagros. Uno no debe estar detrás de las manifestaciones. Las manifestaciones lo tienen que seguir a uno. Amado televidente, despertemos. En política y en religión es lo mismo muchas veces. Nuestro pueblo se engaña con un eslogan, se engaña que le regalen su sombrero, que le regalen su playera, se engaña con los colores, se engaña con los objetos. Y eso es triste, ser arrastrados por los manipuladores dentro de lo que se llama religión. Pero el Espíritu Santo jamás nos va a despersonalizar, jamás nos va a llevar a cosas extrañas y raras. Pero Dios ya ha hablado por su palabra. Leo otra vez el versículo porque es de suma importancia. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios son todas aquellas doctrinas en contra de la palabra. Por ejemplo, les voy a mencionar una doctrina demoníaca. Hay grupos en todos lados que creen que el hermano que cae o la hermana que cae ya no tiene perdón. Ellos dicen que no eran ovejas, eran cabros, porque pecaron voluntariamente, y les citan el versículo de Hebreos: no queda más sacrificio, sino lo que le espera es una horrenda expectación y hervor de fuego. Yo me he encontrado con mucha gente así, gracias a Dios,
que los he podido orientar en base a la Escritura. Y han llevado a la gente hacia la desgracia y hasta el suicidio, por no escudriñar las Escrituras, por no entender las Escrituras como se debiera de entender. Ese versículo está hablando que cualquiera que caiga y que acuda a cualquier otro sacrificio, tal el caso de los hebreos que volvieron al sacrificio del Antiguo Testamento, no era valedero ya, pero que estaba la posibilidad y era obligatorio que si la persona caída necesitaba restauración y ser salvo, si volvía en sí, no podía ser salvo a través de otro sacrificio fuera de Cristo, sino que volverse de nuevo a su Salvador. Cuando las doctrinas trastornan a la gente, llevan a la gente fuera de la Biblia, hay que analizarlo si no son voces, si no son doctrinas de demonios, si no son voces de espíritus engañadores. Por eso es que se necesita al Santo Espíritu en la vida. Porque el Espíritu Santo lo lleva a uno a una vida normal. No lo impresionan los hombres a uno. No lo impresionan a uno la fina de líderes. No lo impresionan a uno quien aparezca en donde sea ofreciendo milagros y pidiendo ofrendas para enriquecerse ilícitamente, usando y profanando el nombre de Dios. Porque los falsos, los espíritus engañadores y los demonios mencionan a Dios también. El propio diablo cuando tentó a Jesús, escrito está, le dijo. Por eso se tiene que conocer la Escritura, para que nadie, sea nacional, sea extranjero, de cualquier color que sea, tenga el conocimiento que sea. Uno tiene que referirse siempre a la Escritura. ¿Qué me dice a mí Dios según su palabra? Estamos en un mundo donde no solamente hay vientos, sino vientos de doctrina. Por eso es necesario tener en la vida al Espíritu Santo y conocer la Escritura, para que seamos liberados, para que nos mantengamos a la defensiva y no a someternos a la obra de los demonios, a la obra de los hombres, al manipuleo de los hombres, sino que rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, bajo su fuego, siempre nos va a guiar en la verdad. No nos llevará a trastornar la fe de nadie, sino al contrario, a edificar y a encarrilar a la gente hacia el monte del Calvario, para que crea en el único Salvador y no presentar otros medios, ni decir mensajes en nombre de Dios, mensajes venidos de origen satánico, demoníaco, mental, sentimental. Dios nos ayude ante la hora cruel en que estamos viviendo. La noche está avanzada, pero la palabra alumbra, a la cual dice la palabra misma que es necesario que le pongamos oído, le pongamos atención, como a una antorcha encendida en medio de las tinieblas, la profecía misma. Dios les bendiga, les ayude, les guarde y los lleve a una reflexión, y órale a Dios que lo guíe hacia la verdad, hacia la palabra. Dios le bendiga